Buenas tardes, estudiante de la materia Teoría de la Información de la UNITEC. Estamos por aquí con una actividad síncrona del corte 3, en el cual vamos a desarrollar un tema importante para este corte. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, entonces tenemos la unidad 8 con el desafío de la nueva sociedad y sabemos entonces que la unidad de este corte 3 es la unidad 7, 8 y 9. En la unidad 7 tenemos lo que es la sociedad de la información, desafíos de la nueva sociedad y gestión de la información. Nosotros en este momento vamos a trabajar con lo que es la inteligencia en la red, que tiene que ver con el manejo de la información en la sociedad, en la nueva sociedad. Y está este material, es un libro digital que se los voy a compartir en el aula de Raymond College, donde se trabaja, toca el tema de los algoritmos, grandes datos e inteligencia en red. Fíjense que este material trata varios temas de tecnología que son importantes hoy en día para la nueva sociedad, con el manejo de, de datos e información, porque sabemos que actualmente tenemos una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información que nos arropa día a día como sociedad. Y entonces habla sobre algunas definiciones importantes para lo que es el manejo de esa información y el conocimiento en la sociedad actual. Por ejemplo, tenemos el concepto de algoritmo. Es un concepto muy utilizado en la parte de la informática, que es simplemente un conjunto de instrucciones, reglas bien definidos, que paso a paso se pueden ir describiendo mediante el estudio de un diagrama, una representación gráfica, que nos permite desarrollar una actividad desde su inicio, o sea, desde la entrada hasta siguiendo una serie de pasos sucesivos hasta llegar a un final o a una solución. Son conceptos que debemos conocer todo, que debe conocer todo para poder entender lo que es el manejo de datos y el manejo de información. Entonces, el algoritmo viene siendo una forma de solucionar y de plantear situaciones e indicar paso por paso cómo solucionar. Es una forma lógica de representar una situación. Y bueno, esa es una forma de manejar datos e información. Tenemos otros conceptos tan importantes como los datos y la Big Data, que es el manejo y recopilación de grandes cantidades de datos, donde hoy tenemos empresas nacionales y transnacionales donde se manejan gran cantidad de datos y donde además estos datos están en base de datos, incluso en la red o en la Internet, que es la red de redes. Y estos datos, muchas veces la organización tiene que almacenarlos, analizarlos, dar información para la toma de decisiones. Y estos datos nos dan, esta información, información nos da conocimiento. Entonces, el manejo que nosotros hoy en día como sociedad demos uso a los datos, a la información y el conocimiento es importante. Por lo tanto, se debe conocer el concepto de datos, porque los datos es una representación eh, que persiste, que puede viajar por la internet o por las redes. Y puede haber datos privados, datos públicos, datos sociales. Los datos privados son generados específicamente por parámetros de personas específicos, como decir un correo electrónico, un chat que esté generando, un documento propio de una persona, ¿verdad? Es algo privado, puede haber público.
personales, blogs donde se comunica este, datos, se hacen artículos para el público general, revistas públicas. Es decir, que hay herramientas en la red de redes, en la Internet, que pueden ser privadas y pueden ser públicas. También está la parte social, son aquellas actividades de redes sociales, fotos, videos que se montan y que se comparten por las redes. Entonces, fíjense la cantidad de datos que podemos nosotros tener acceso y la información que nos puede proporcionar. Además de la importancia de saber manejar y almacenar estos datos, tenerlas en el momento adecuado para apoyarnos en la toma de decisiones, además del conocimiento que nos pueden proporcionar. Entonces, hoy en día, la información es importante. Los datos de la información es muy importante en una estructura organizativa. También tenemos otros conceptos importantes hoy en día, que es la inteligencia artificial, donde también se maneja gran cantidad de datos. Y hoy en día tenemos respuestas de diferentes ramas de la inteligencia artificial, desde la robótica, desde los sistemas expertos, desde las redes neuronales, ¿ok? Y cómo nosotros como seres humanos hemos ido suministrando este sentido a máquinas, a robots, que donde ya queremos que el robot piense, tenga sentido de olfato, visual, táctil, y reaccione a eso. Entonces, la inteligencia artificial hoy en día ha tenido sus avances, aunque no es que nació ayer, tiene muchos años que se habla de inteligencia artificial. Entonces, la artificial también hay que estudiarla de cómo nos afecta a nosotros como sociedad y hablar incluso de la ética en el manejo de la inteligencia artificial y el manejo inteligente de la inteligencia artificial, como decimos nosotros, y cómo nos ha transformado la inteligencia artificial, cómo nos ha transformado el manejo de los datos y de la información. También está la inteligencia de las máquinas, el análisis de los datos que lo puede hacer una máquina, los sistemas expertos que pueden responder con base de conocimiento, tomar decisiones o dar alternativas de solución a diferentes situaciones, eh, quizás en tiempo más rápido que un ser humano. Entonces, es el uso de las máquinas, en este caso de la robótica, como una de las ramas de la inteligencia artificial que se ha venido desarrollando y donde vemos máquinas que imitan a seres humanos, pero también máquinas que imitan a humanos. ¿Ok? Entonces, este estudio de lo que es robótica, la parte de los sistemas expertos, como le dije, que ya se ha ido involucrando en diferentes áreas, medicina, este, química, biología, es decir, que ha abarcado bastantes campos. Por lo tanto, debemos nosotros conocer todos estos conceptos que nos llevan al manejo de datos, información y conocimiento. Por supuesto, el manejo de la gran cantidad de datos, manejo de gran cantidad de datos que es el Big Data, y el control, porque en las redes sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter, la gran cantidad de datos que se manejan y de información es increíble. Entonces ya no podemos hablar de base de datos particular de una empresa pequeña, ya tenemos que hablar de grandes manejos de datos, la cantidad de información que estos datos nos pueden generar y el conocimiento que podemos tener con el manejo de esto. Pero también entra aquí entonces la parte ética del manejo de esos datos, incluso la parte ética del manejo de la inteligencia artificial y además la parte de la seguridad, cómo nosotros garantizamos la seguridad de esos datos que están en Internet, donde hay tanta gente que puede tener acceso a ellos. Y que existen hackers que se dedican precisamente a hackear la información de los datos. Esa es la parte de que tan privados son los datos en una red tan amplia como es la Internet.
y qué tanto es la importancia de la seguridad de esos datos. Además de que ya hablamos de conceptos como almacenamiento en la nube, donde hay organizaciones que tienen, manejan gran cantidad de datos y lo tienen en las nubes, almacenamiento en la nube. Entonces, hay muchos criterios y muchos criterios para estos datos. Fíjense que hay conceptos como la minería de datos, que la hemos escuchado, que estas técnicas de computadoras que permiten descubrir información poco visible en bases de datos, especialmente con características que relacionan de un modo inesperado lo que son los valores de múltiples variables en una gran cantidad de registros. Y lo que es la minería de los datos, cómo descubrir información y transformarla en conocimiento. ¿Ok? También lo que son las aplicaciones de la inteligencia artificial en la parte del análisis de los datos y cómo nos podemos apoyar nosotros en la programación de la inteligencia artificial para lo que es el análisis de los datos actualmente, ¿no? Actualmente. Y bueno, ver cómo, por ejemplo, hay algoritmos ya de aprendizaje automático donde se autoaprende, la máquina autoaprende, se clasifica, se optimiza para poder dar respuesta. También las llamadas redes neuronales que imitan el cerebro humano o tratan de imitar el cerebro humano o las neuronas virtuales, artificiales, ¿sí? Esa conexión del cerebro y cómo tratar de imitarlos en las redes neuronales y su aplicación. Entonces, serían conceptos tan importantes en el uso de las tecnologías en la sociedad y en la sociedad actual. También el concepto o el manejo de lo que es la inseguridad, teniendo todos estos datos a mano, por supuesto, de cualquier persona que tiene acceso, y cómo garantizar, por ejemplo, a nivel de las organizaciones y de la misma sociedad, garantizar la seguridad en eso. Además, también la utilidad que representa poder tener acceso a estos datos y a la información, lo que representa para la parte de la investigación, de las unidades de investigación. Entonces, este material, este libro, a pesar de que no lo tengo, no se los he montado en el aula virtual, se los voy a compartir porque él desarrolla el tema de conceptos básicos eh, importantísimos para lo que es el tema de la unidad de las tecnologías, teoría de la información y las sociedades actuales, las pasadas y las actuales. Y la diferencia, por supuesto, de cómo era el manejo de la información hace unos años atrás y cómo la manejamos o cómo la manejamos actualmente y hasta incluso poder proyectarnos hacia el futuro. Ahora, en esta unidad, en la unidad 7 se habla de la sociedad de información. Bueno, allí tienen la, la sociedad de la postindustria con respecto a la revolución industrial y todo esto de la información. Y tienen un foro que ya hay varios que han participado, donde tienen los sistemas principales, que es el nacimiento de una sociedad postindustrial, la modificación de las formas de trabajo y los cambios en la economía provocados por las tecnologías de información. Hay que escoger los temas y hacer nuestro aporte en este. Y bueno, las otras dos unidades también tienen que ver con Big Data, información, manejo de tecnologías en la sociedad y ética.
y les falta, por supuesto, de la información de la sociedad. Cualquier duda me la pueden plantear por el aula virtual, el foro de dudas o con nuestra guía directa. Recuerden que reviso el aula constantemente. Cualquier duda que yo observe que ustedes preguntan, por supuesto, yo con mucho gusto les aclaro la incertidumbre que tengo.